Muy buenas noches, tengan todos. Damos gracias al Señor por poder estar juntos una vez más en nuestra reunión para poder abrir las Escrituras y rogamos para que Dios nos hable. Esta es una de las exhortaciones más que Pablo va a dar hacia la iglesia de Tesalónica. Allí estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Finalizando este capítulo, hemos visto cómo estar preparado para estos últimos tiempos. Y de hecho, Pablo exhortaba constantemente a que ellos estén firmes, que estén conscientes y recuerden aquellas cosas que Pablo ya les había instruido, ya les había enseñado, que recuerden cuáles eran las exhortaciones y las instrucciones que habían recibido de parte de Pablo cuando él estuvo en medio de ellos. Recordamos que esta carta tiene el propósito pastoral y como tal es una exhortación constante, a su vez que va a dar una corrección. Ya la corrección la hemos estado observando y ahora vamos a ver un aspecto más que tiene que ver con la exhortación. Y Pablo, una de las cosas que va a exhortar a estos hermanos es a estar firmes. Pablo daba gracias a Dios por ellos. Es decir, él se sentía obligado a dar gracias a Dios por el fruto que estos hermanos llevaban, por el testimonio de su vida, cómo se habían convertido, lo notable que era, cómo habían dejado la idolatría, la vida pecaminosa, la vida totalmente embarrada por el pecado, valga la redundancia, y habían sido transformados a una vida de luz, a una vida de santidad, a una vida de adoración al único Dios vivo y verdadero. Y eso fue algo tan notable que no solamente fue visto allí en Tesalónica, sino que en toda la provincia de Macedonia estuvo ese testimonio presente. Entonces Pablo ahora daba gracias por esta elección de parte de Dios para con ellos en cuanto a salvación, en cuanto a la santificación, y cómo Dios había obrado y estaba obrando en medio de ellos de una manera tan complementaria, tan perfecta, por medio del Espíritu. Ahora, una vez más, Pablo entonces va a dar una exhortación. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 17, pero nuestros versículos van a ser desde el 15 al 17. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oramos. Padre, te damos las gracias por poder abrir ahora tu santa y bendita palabra. Y una vez más queremos pedirte que tú nos hables, de que nos ilumines por medio de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de cada uno de nosotros y principalmente, Señor, de mí, que pueda ser verdaderamente un instrumento, que tú puedas hablar a través de tu siervo para la gloria y la honra de tu nombre y para la edificación de cada uno de los hermanos. Te pedimos estas cosas y
y agradecidos estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo aquí, una de las cosas que va a enfatizar y va a resaltar, va a exhortar inclusive, es en cuanto a la firmeza de estos hermanos. Claro, porque en medio de estas corrientes, en medio de estas persecuciones, en medio de la falsa doctrina, Pablo ya dio la corrección por segunda vez en esta segunda carta. Da la corrección en cuanto a lo escatológico, haciéndolo recordar aquellas cosas que ellos ya sabían, que Pablo ya les había enseñado, como hemos observado en el versículo 5 del capítulo 2, que les decía: ¿no os acordáis de que yo cuando estuve con ustedes les dije estas cosas? Y entonces vuelve a enumerar algunas cosas más que algunas parecerían que nos dejan medio en el aire, pero que el texto, las escrituras mismas, cómo se van complementando una a otra, nos deja ver a clara luz cómo serán los sucesos del porvenir. Ahora, dicho sea de paso, algunos llaman que la escatología no es una doctrina fundamental, pero tenemos que decir que sí es fundamental respecto a nuestra esperanza. Y en eso sí es algo que es fundamental. Todo creyente espera en el porvenir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, la venida del Señor Jesucristo y una eternidad junto a Él, los salvos, los creyentes. Por tanto, es algo fundamental. Algunos por ahí discuten cuándo será el arrebatamiento, si va a ser antes o si va a ser después. Ya hemos mencionado cuáles son las diferentes posturas. Ya hemos mencionado también cuál es nuestra postura que hemos tomado como iglesia a la luz de las Escrituras. Entendemos de que el rapto va a ocurrir antes del tiempo de la tribulación, antes del juicio del día de la ira de Dios, y consecuentemente después de la tribulación va a venir el Señor en gloria con sus santos para reinar y estar por 1000 años en un reino literal en esta tierra. Haciendo un breve resumen y una breve síntesis, dejando muchas cosas en el aire. Ahora entonces Pablo, con esto, dejándolos en claro de que el tiempo del día de la ira de Dios todavía no había venido, porque al presente había alguien, o dice, hay quien lo detiene, para que el hombre del pecado no se manifieste, es decir, el anticristo se manifieste. Es decir, que es necesario todas estas cosas que también ya hemos explicado, y lo digo en pocas palabras: el arrebatamiento de la iglesia, el pacto que se tiene que firmar con el anticristo, y luego de 3 años y medio ese pacto va a ser quebrado, donde el hombre del pecado va a dar a conocer esa maldad que había dentro de sí, y todo aquello que había prometido de repente se va a volver en apostasía, es decir, se va a volver en contra. Entonces Pablo les asegura de que ellos no están en ese tiempo de tribulación, no están en ese tiempo donde la ira de Dios va a ser descargada, porque ellos, como salvos por la gracia de Dios, no van a estar en ese tiempo, así como nosotros no vamos a estar en ese tiempo. Y que por lo tanto ellos deben estar confiados. ¿Por qué? Porque ellos están en el Señor. Ellos fueron llamados por el Señor mediante el Evangelio. Ellos fueron escogidos en el Señor, en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, para santificación por la obra del Espíritu Santo y para poder andar en la verdad. Así que ahora, versículo 15, el texto dice: así que. Y en esta así que es una afirmación, una conclusión práctica de toda la verdad que había afirmado anteriormente, que fue lo que dije en una manera sintética en unos pocos minutos. Así que, hermanos, y entonces acá se está refiriendo a Delfos, es la palabra en griego. Hermanos, aquellos cercanos, aquellos que están cerca, aquellos que no son extraños,
Así que, hermanos, el texto bíblico nos dice: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y vamos a observar en primer lugar este texto. Y Pablo dice: estad firmes. El título de este mensaje para hoy lo he titulado así: estar firmes para no ser débiles. Estar firmes para no ser débiles. Y fíjense que utilicé dos palabras. Una es estar. Es decir, habla de una acción presente, constante. Y la otra tiene que ver con lo que uno es, para no ser débiles. Ahora entonces, porque esa va a ser la exhortación, a que ellos no permanezcan en debilidad por las falsas doctrinas, sino que estén firmes en la verdad de Dios. Ahora, hemos observado y he citado que había varias exhortaciones, y esta es la sexta exhortación que se menciona a lo largo de este capítulo 2. Y esta es a estar firmes. Estar firmes y retener la doctrina que habían aprendido, sea por palabra o por carta de Pablo y de sus compañeros del equipo misionero, Timoteo y Silas. Este grupo de hermanos estuvieron firmes enseñando la palabra, Pablo y su equipo. Y enseñaban la palabra, el mensaje de Dios, las escrituras, que nosotros hoy tenemos como la escritura. En ese momento era un verbal, ¿sí? Fue una enseñanza verbal. Y que, claro, a ellos les llegó estas dos cartas también, enseñándoles y explicándoles todo esto que hemos observado. Ahora, Pablo les decía que ellos deben estar firmes. Esa palabra firmes, estar firmes, es que stekete es en el griego, que tiene que ver con un presente imperativo, es decir, es una orden que se le da ahora mismo. No es algo que tienen que hacerlo mañana, sino que tienen que hacerlo ahora mismo, para hoy y para cada momento. Es decir, ellos tienen que estar firmes. Ahora tienen que estar firmes. Y es la exhortación: ahora cada creyente es necesario que esté firme. Es necesario que se afirme en la palabra, pero no como algo futuro, sino como que ahora eche ancla en esa verdad. Y acá Pablo le decía: estad firmes y retener la doctrina, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ellos deben estar firmes en esa palabra. Es decir, tienen que creerle. Tienen que descansar en él y afirmar sus corazones en lo que dice la palabra, y en este caso lo que Pablo mismo les había enseñado. Ahora, fíjense en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8. Pablo dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esa era la exhortación que se le estaba llamando, a estar firmes en el Señor. Y esta es una expresión muy común de parte de Pablo, a estar firmes. Es decir, es una exhortación constante a lo largo del Nuevo Testamento de parte de Pablo a que cada hermano se afirme en el Señor. Por ejemplo, a los corintios también se le había dicho, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, voy a ir leyendo rápido, dice: así que, hermanos,
míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También en el capítulo 16, versículo 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Luego también le dice a los hermanos de Éfeso, en la carta a los Efesios, capítulo 6, hay una constante en cuanto a estar firmes, pero vamos a leer algunos versículos. Versículo 11, por ejemplo, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y es algo en lo cual Pablo va a recordar y va a anunciar una y otra vez como una exhortación a estar firmes. Esa palabra estar firme significa también estar de pie, estar bien plantado, no ser movido. ¿Sí? Podríamos decir estar arraigado, o como un barco está anclado de tal manera que no es movido. En Filipenses también aparece esta palabra, capítulo 4. Versículo 1, dice: así que, hermanos amados míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es decir, Pablo exhorta constantemente, en el capítulo 1 también vuelve a decir lo mismo, que ellos deben comportarse de una manera correcta, acorde al Evangelio, y que deben estar firmes en él. 1.27 también menciona eso. Ahora, porque Pablo no quería que los hermanos de Tesalónica permaneciesen en debilidad, o fuesen arrastrados por los diferentes vientos o por las diferentes circunstancias doctrinales o circunstancias de la vida, sino que ellos pudiesen permanecer firmes, que ellos pudiesen permanecer consolidados y en una, valga la redundancia, firmeza espiritual, en una estabilidad espiritual, que mantuvieran su control bajo la verdad de Dios. Esto es algo fundamental para nosotros como hermanos, como creyentes. Porque cuando las circunstancias nos agobian, cuando tenemos problemas económicos, problemas laborales, problemas, judiciales, cualquier tipo de problema, parecería que la circunstancia agobia nuestra mente, nos deja anonadados sin poder pensar. Pero Pablo dice de que ellos no deben estar sumergidos bajo las circunstancias, sino sumergidos en la verdad, o mejor dicho, sostenidos por la verdad, sobre las circunstancias. De esa manera ellos van a poder mantener el control, particularmente sobre la verdad, estando firmes ahí en la verdad. Pablo llamaba a estos hermanos a que tengan una respuesta correcta frente a las grandes verdades sobre las cuales él había escrito. Que ellos pudiesen responder de una manera correcta. En lugar de agitación, en lugar de ser conmovidos, ellos deberían experimentar la fortaleza
y de esa manera, a través de las pruebas, afirmar sus vidas en la verdad de Dios. Es decir, sus vidas cristianas debían ser afirmadas mediante las pruebas. De esta manera ellos iban a afirmarse con fidelidad absoluta a la verdad. Allí debía estar arraigada sus vidas, a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra. El apóstol pretendía y quería que ellos pudieran estar firmes en la doctrina. Ahora, esa palabra doctrina es sumamente fundamental e importante que entendamos a qué se refiere. De manera directa es a lo que ellos habían aprendido. A eso se está refiriendo, a lo que Pablo mismo les había transmitido. En este sentido es de manera verbal y, como bien dice el texto, por carta, como si fuera nuestra. ¿Sí? Fíjense, el versículo dice por palabra o por carta nuestra. A eso Pablo quería que ellos estén afirmados, en esa doctrina, en esa enseñanza que ellos habían recibido. Ahora, esa palabra doctrina que aparece aquí en el griego es paradoxeis, que significa tradición. De aquí toman algunos para distorsionar el concepto de tradición. Y tenía que ver de manera específica con, decía Robertson, voy a leer de manera literal, la valía de la tradición no reside en la forma verbal o escrita, sino en el origen y la calidad del contenido. Voy a volver a leer. La valía de la tradición o la veracidad de la tradición no reside en la forma. La forma sería verbal o escrita, sino en el origen y calidad del contenido. El origen en este caso es de parte apostólica, pero más fundamentalmente inspirada por Dios, revelada por Dios, por el mismo Espíritu Santo. Entonces, el origen es divino y su calidad es permanente, es eterna, es infalible, es perfecta. A eso se está refiriendo de manera particular con tradición, no meramente a costumbres. Dicho sea de paso, el concepto de tradición se ha cargado con muchos bagajes culturales, y lo cual ha distorsionado el sentido de tradición que aquí por lo menos aparece en las Escrituras. Aún inclusive el Señor mismo trata con los judíos de una manera especial por sus tradiciones. De hecho, Pablo no tenía en mente un cuerpo de tradición extra bíblico que igualara la revelación de Dios en las Escrituras. De hecho, la Biblia condena esta tradición humana, y eso en estas palabras que estoy diciendo ahora es en frase de MacArthur, que el concepto de tradición el concepto de tradición se ha cargado con muchos bagajes culturales y eclesiales. Ahora, sin embargo, el Señor quería algo bien firme, que ellos pudiesen entender de que no era por una cuestión cultural, extra bíblica o de un origen desconocido, sino que Dios mismo estaba avalando esta enseñanza apostólica. Ahora vamos a ver algunos versículos
respecto a cómo el Señor también se opone a la tradición de hombres. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías, ocurre allí, el profeta denuncia, en el capítulo 29, versículo 13, en palabras mismas del Señor, dice lo siguiente, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor no está y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y sigue el texto, ¿no es cierto? Pero la denuncia del profeta aquí es de manera específica porque ellos venían guardando ciertas tradiciones. Fíjense, este pueblo de labios me honra, dice. Cantaban muy lindo quizás, como puede ocurrir hoy. Verdades muy profundas, pero su corazón, dice el texto, está lejos de mí. Eso es tradición. Eso es tradición. Cuando uno hace las cosas por costumbre. Cantar por costumbre. Sin pensar en lo que se está cantando. Cuando uno cuando uno hace oraciones repetitivas o vanas repeticiones, como bien lo dijo el Señor, eso es una tradición. Orar por orar, sin estar pensando qué es lo que uno está diciendo, ni a quién se está dirigiendo, porque después dice el texto: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Esa era la tradición, un mandamiento. No, tenemos que temer a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenés que venir bien vestido, tenés que venir así, con reverencia, con respeto, con esto. Y era un mandamiento. Y no era algo que albergaba su corazón, un temor reverente de querer exaltar la gloria de su persona, de querer reconocerlo a Jehová, el Señor, como lo que verdaderamente es. Ni siquiera se acercaban con temor por sus pecados. De labios me honran. Esa era la verdad antigua testamentaria, que no estaba muy lejos de lo que había ocurrido ya en el tiempo del Señor Jesús. Vamos a ir a un texto en Marcos, capítulo 7. Versículo 8 y 9. Y el Señor les exhorta entonces a los fariseos de esta manera. Marcos 7, versículo 8. Dicho sea de paso, en los versículos anteriores cita este mismo pasaje que hemos leído recién. Dice: porque habéis dejado el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y todo el pasaje es justamente el Señor saca a la luz cómo ellos estaban invalidando la palabra de Dios por guardar ciertas tradiciones, ciertos mandamientos de hombres, no lo que las Escrituras o el Antiguo Testamento enseñaban. Ahora, de esta misma manera entonces podemos decir de que Dios se opone al tradicionalismo,
aquello que uno hace por mero rito. Porque mis padres me dijeron o porque lo aprendí que se tiene que hacer así y yo no sé por qué, yo lo hago, punto final. Y no por una actitud de obediencia a la palabra, no por una sumisión a la palabra. Bueno, Pablo cuando cita esta palabra tradición no se está refiriendo a este tipo de tradición que hemos leído ahora, sino a la verdad bíblica. ¿Se entiende? Volvamos al texto entonces allí de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. La palabra griega, traducida como tradición, significa literalmente cosas heredadas. Y aquí se refiere a la revelación divina, a la revelación de Dios. En el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses también dice algo respecto a eso. 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el aval apostólico y de quién procede esa autoridad, de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, la enseñanza que ellos estaban recibiendo de parte de Pablo y de su equipo, ¿de quién procedía? Del Señor mismo. Ahí viene entonces, esta es la fuente de autoridad. Los tesalonicenses debían retener la verdad de Dios, que Dios les había legado a ellos, les había dado de dos maneras, de manera oral primeramente y luego también de manera escrita a través de los escritos apostólicos de Pablo. Los creyentes, cada uno de nosotros debemos aferrarnos a la fe. Como bien dice en Judas, que ha sido dada a los santos una vez. En Judas versículo 3 justamente habla de eso. Y cuando se refiere a esa fe, es a ese conjunto de doctrina, de enseñanza o de revelación dada por Dios. Allí debe estar arraigada nuestra vida. Debemos aferrarnos a esa doctrina que ha sido dada una vez a los santos. También Pablo también le exhorta a Timoteo de esta manera, capítulo 6, versículo 20. Dice, oh Timoteo, 1 Timoteo 6, 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Eso significa depósito. Se te ha depositado, que guarde esa verdad. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En el 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 14 también dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ahí habla entonces de manera específica de ese depósito, lugar donde se ha acumulado, se ha puesto la verdad infalible de la palabra de Dios. Que Timoteo también retenga esa verdad que Pablo le había instruido. Ahora dice el versículo 16 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Esta es una bendición en la cual Pablo ora por ellos. Así como lo había hecho en el capítulo 3 de la primera epístola, que había orado por ellos y había dado una bendición especial también. Aquí también vuelve a orar por ellos,
de una manera especial. Y nuevamente su oración, hay algunos detalles fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Dice, y el mismo Señor Jesucristo nuestro, y Dios nuestro Padre. Fíjense cómo está compuesta la versión o traducido al castellano, ¿no? Y da, si lo estudiamos gramaticalmente, pone a la misma, al mismo nivel al Señor Jesucristo y a Dios Padre a través de la palabra nuestra, o nuestro, ¿sí? Y justamente con esto, Pablo está enfatizando la deidad de Cristo en igualdad del Padre como Dios, ¿sí? Cosa que ya en el primer siglo ya había corrientes que andaban negando la deidad de Cristo. Bueno, a través de este pasaje, a través de esta porción, de esta manera que Pablo escribe, deja bien en claro de que Cristo es Dios. Decíamos entonces que Pablo daba una bendición y oró pidiendo a Dios que justamente los consolara. Fíjense ahí el texto dice que nos dio consolación eterna y buena esperanza. Ese era su pedido, su clamor, que los consolara y que fortaleciera a la iglesia. Pablo entendía que ellos no podían obedecer su exhortación por sus propias fuerzas, si no estaba Dios con ellos potencializándolos. Es decir, hay un equilibrio en la vida cristiana entre nuestra obediencia a Dios y su poder actuando en nosotros. Voy a leer un texto más, un pasaje más de Colosenses capítulo 1, versículo 29. Y ahí creo que está el secreto de este equilibrio. Hay una responsabilidad de parte de nosotros, pero que está basado en el poder de Dios. Y fíjense, por lo cual, 1.29 de Colosenses, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es extraordinario este pasaje, porque ahí nos deja ver entonces de manera tan clara cómo es el equilibrio en la vida cristiana. Trabajo, claro que sí que uno tiene que trabajar y uno debe obedecer, pero dice acá según la potencia de Él, que actúa en nosotros, los creyentes. Esa es la perspectiva correcta. Así debe ser nuestra vida cristiana, según su potencia, en obediencia a nuestra. Es decir, que según su potencia, Dios puede hacer todo lo que en su poder podría hacer en nuestras vidas. Dicho de otra manera, que bajo nuestra sumisión a Él, si nosotros obedecemos al Señor, toda su potencialidad de Dios mismo puede actuar en nosotros, ya sea para dejar algún pecado, vicios, para erradicar cosas en las cuales quizás por años el creyente quizás ha estado atado a ciertos pecados. En la obediencia al Señor, su potencia actúa en nosotros para que todo esto pueda ocurrir. MacArthur dice lo siguiente, dice el pronombre él mismo, que se traduce como él mismo. Entonces, dice, está en posición enfática en el texto griego, que podría traducirse, y que el mismísimo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre. El pronombre gobierna tanto al Señor Jesucristo como a Dios el Padre. Nuevamente afirmando esta verdad que hemos dicho, ¿sí? Afirmando que la deidad de Cristo. Ahora también dice el texto acá, y el mismo Señor Jesucristo,
Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Se acuerdan que Pablo les estaba animando a ellos? Porque ellos no estaban no estaban en la tribulación, no estaban más bajo la ira. Al contrario, acá Pablo va a destacar este atributo de Dios, un atributo tan fundamental de su misma esencia y sustancia, un atributo moral, y dice: nos amó. El cual nos amó, y como consecuencia de este amor, dice, y nos dio consolación eterna. Este es el Dios en el cual hemos creído nosotros. Dios es el Dios de toda consolación. Estos hermanos estaban pasando por tiempos muy difíciles. Habían perdido a seres queridos por causa del Evangelio. Habían perdido familias. Habían perdido trabajos, posesiones. Estaban siendo perseguidos por los de su propia nación. Entonces, Pablo acá les recuerda que el que los consuela a ellos es el Señor mismo. Pablo también escribe en 2 Corintios, texto que vamos a leerlo, porque nos muestra otra arista del carácter de Dios, que tiene que ver con este Dios consolador, que aún en medio de la aflicción más difícil que podríamos llegar a pasar, Él está consolándonos. Él está actuando en nuestros corazones. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Qué hermoso texto. Dios es el Dios de toda consolación y a su vez también es el Dios de toda consolidación. Él consolida al creyente que es consolado. Es decir, lo pone de una manera firme, lo establece de una manera firme. Y justamente mediante esa esperanza, como bien dice el texto, volviendo a 2 Tesalonicenses, dice allí: el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte o consolide vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, nos ha amado y ama a los creyentes y los amará por toda la eternidad. Y justamente Él concedió a los creyentes que formásemos parte de su familia y que formásemos parte de esta consolidación eterna, y que a su vez seamos consolados por su obra en nuestros corazones y afirmados por su gracia en esta esperanza.
voy a leer una frase de MacArthur que va a resumir todo esto que hemos estado diciendo. De John MacArthur dice lo siguiente en su comentario a 2 Tesalonicenses: cuando los creyentes anticipan el regreso de Jesucristo por los suyos, no deben dejarse engañar, ser olvidadizos, ignorantes, incrédulos, inseguros o débiles. Ellos no experimentarán el juicio terrible del día del Señor, es decir, los creyentes, porque su salvación está asegurada. Dios los amó, los escogió, los redimió y los glorificará. Por eso, ellos deben ser fuertes y valientes, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo dice Tito 2:13. Allí está nuestra esperanza. Nosotros los creyentes no vamos a pasar por las tribulaciones, por la gran tribulación, dicha de manera más específica. Vamos a tener tribulaciones, sí, pero por la gran tribulación del día del juicio no vamos a pasar. Y por tanto allí debe regocijarse nuestra alma y debemos esperar en el Señor y ser confortados en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que Él sabe cada aflicción que estamos pasando, cada dificultad que podríamos llegar a estar pasando. Él la conoce y Él nos consuela para que a su vez seamos su instrumento para consolar también a otros. Cuán maravillosa es la obra de Dios y lo que Dios hace. Y con este pasaje entonces concluimos esta exhortación esta sexta exhortación del capítulo 2. A estar firmes y a retener la enseñanza de las Escrituras, a no ser olvidadizos, a retenerla en nuestra mente, a guardarla en nuestro corazón, que no caiga en saco roto, bolsillo roto, que pueda ser atesorada, que pueda ser guardada, que sirva como algo en lo cual podamos ir fundamentándonos e ir creciendo, edificando más y más. Ese es el propósito de esta exhortación, estar firmes, Oramos. Padre, gracias por esta exhortación de tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tu consuelo. Gracias porque de esta manera también nos das ese consuelo de que no vamos a pasar por ese tiempo tan terrible de la gran tribulación, donde va a haber juicio sobre esta tierra, hambre, peste, destrucción, muerte. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado de ese día. Gracias también porque podemos estar afirmándonos y estar firmes ahora mismo en tu palabra, la cual es inamovible. Allí debemos reposar y descansar, y allí descansamos, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas nuestras vidas. Gracias por tu gran amor con que nos amaste, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hemos conocido el Evangelio de salvación y tú nos has rescatado, tú nos has salvado, tú nos has llamado, y todo esto es para la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo.